Se ha hecho antes es instalar este módulo mediante la instrucción pip install qtip. Le damos a ejecutar la instrucción. En este caso ya estaba realizada la instalación. Borramos esta instrucción y reinicializamos el kernel. Ya tenemos el programa a punto de utilizar. Primero tenemos que importar algunas librerías. En este caso, librerías de visualización y de cálculo numérico. Ya lo tenemos. El siguiente paso es importar el módulo correspondiente a qtip. Lo tenemos. Pero, ¿qué es qtip? ¿Qué nos permite? qtip es un paquete de Python para cálculos y simulaciones numéricas de sistemas cuánticos. Incluye funciones para representar y realizar cálculos con objetos cuánticos, como vectores de estado, es decir, funciones de onda, matrices de densidad, operadores cuánticos de sistemas múltiples y compuestos, superoperadores útiles para definir las ecuaciones maestras. También incluye solvers para la evolución temporal de sistemas cuánticos, ya sea según la ecuación de Schrödinger, la ecuación de von-Neumann, las ecuaciones maestras, el formalismo de Floquet, las trayectorias cuánticas de Monte Carlo e implementaciones experimentales de las ecuaciones estocásticas de Schrödinger o maestras. El núcleo del paquete qtip es la clase QObj, que se utiliza para representar objetos cuánticos como estados y operadores. La clase QObj contiene toda la información necesaria para describir un sistema cuántico, como su representación matricial, su estructura compuesta y su dimensionalidad. Vamos a visualizar una imagen que contiene esquemáticamente todo esto que acabamos de decir. Vaya, nos hace un error el programa. Vamos a ver qué sucede. Módulo para visualizar imágenes. Ya lo tenemos. De módulos tenemos que eliminar la referencia a image y añadir la nueva, utilizando pillow. Aquí lo tenemos. Y reinicializar el kernel. Ya lo tenemos. Hay que añadir el módulo para representar la imagen en el propio notebook. Y volvemos a reinicializar. Tenemos los atributos de la clase QObj, que son data, type, hermitian, o si un operador hermítico o no, dimensions and shape. Comenzamos con la instancia del ket 0. Ya la tenemos. Y ahora a continuación vamos a ver sus propiedades. Tenemos la visualización de estas propiedades básicas mediante instrucciones print y accediendo a los atributos del objeto Q. Al objeto completo mediante el método full. Que en este caso es un array bidimensional. Esta representación también nos permite hacer cálculos. Para introducir operadores matriciales, creamos una instancia de QObj indicando las filas, una a una. Hagamos un ejemplo con este operador de Pauli, sigma i. Vemos que se introduce primero la primera fila y después la segunda fila. Vamos a ver qué se obtiene. Efectivamente, se obtiene un elemento de dimensiones 2×2 de tipo operador en formato denso y que es hermítico. Mismo con el operador de Pauli sigma z. De hamiltonianos sencillos, por ejemplo, combinación lineal de los operadores de Pauli. Tiene métodos, por ejemplo el operador Daga. También se puede calcular la traza. También se pueden calcular los valores propios del hamiltoniano. Aquí los tenemos.
Normalmente no necesitamos crear instancias de QOPS desde cero, usando su constructor y pasando su representación matricial como argumento. En su lugar, podemos usar las funciones que Qtip ya tiene integradas, que generan los estados y operadores más habituales. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de estas funciones de estado integradas. En este caso tenemos una función con dos argumentos, el primero de los cuales lo designamos por n mayúscula, que es el número de estados del espacio de Hilbert, y la n minúscula, que es el estado ocupado con valores de 0 a n mayúscula menos 1. La función es basis con estos dos argumentos o su equivalente, que es FOC, con estos dos argumentos también. Veamos lo que se obtiene en el caso de 4 y 1. Efectivamente se obtiene un vector ket cuya segunda componente es 1 y las demás son 0. Como tenía que ser. Recordemos lo que es un estado coherente. Es un estado del oscilador armónico cuántico, definido por el hamiltoniano cuadrático h igual a kx cuadrado partido por 2 más p cuadrado partido por 2m, donde p es el momento. Matemáticamente es el estado propio del operador de aniquilación, definido mediante la expresión escrita aquí, a igual a raíz de m omega partido por 2h barra, paréntesis, x más ip partido por m omega, donde omega igual a raíz cuadrada de k partido por m. Alfa es el valor propio. Entonces, para generar un estado coherente en este caso, sencillamente la función es coherent, n igual a 8, alfa igual al valor que le queramos dar. Ejecutamos la función y aquí tenemos el estado coherente. Si se añade barra baja de m a las expresiones anteriores, se obtiene el estado cuántico en forma de matriz de densidad. Por ejemplo, para los estados base, que sería FOC, se añade barra baja de m. Y para los estados coherentes se añade barra baja de m. Veamos un par de ejemplos. Por ejemplo, con los estados base tenemos, pues efectivamente, la matriz de densidad para este estado, y para los estados coherentes tenemos esta otra posibilidad. Qtip también puede trabajar con estados térmicos. ¿Qué es un estado térmico? Es una descripción estadística de un sistema cuántico en equilibrio a una temperatura T. Representa una mezcla de estados de energía ponderada por su probabilidad térmica. Está descrito por una matriz de densidad, ρ igual a E elevada a menos beta h partido por z, donde h es el hamiltoniano del sistema, beta es 1 partido por kbt, donde kb es la constante de Boltzmann, y z es la función de partición. Si conocemos los estados propios del hamiltoniano, el ket n, entonces el estado diagonal en esta base. Esto expresa que es una mezcla estadística de estos estados, sin coherencia cuántica entre ellos. Esto significa que este tipo de estados es una buena aproximación del estado cuántico de un computador cuántico cuando se pierde la coherencia. El número medio de fotones térmicos está dado por el promedio estadístico n barra igual a sumatorio de n por p sub n, donde p sub n es la probabilidad en el estado n. En el caso de un oscilador armónico con espectro E sub n igual a h barra omega n, esta distribución de probabilidad sigue la distribución de Bose-Einstein, dada por esta expresión que tenemos aquí debajo. Bien, tras este pequeño repaso teórico, veamos cómo se puede calcular la matriz de densidad en este caso. Es una función que es thermal barra baja de m, porque es una matriz de densidad. La calculamos y aquí la tenemos. Efectivamente es una matriz diagonal. También hay funciones integradas que nos devuelven operadores o matrices. En el caso de dos dimensiones tenemos los operadores de Pauli, que son sigma x, sigma y, sigma z. También hay operadores del oscilador armónico, creación y destrucción, o creación y aniquilación, en este caso de dimensión n. Vamos a ver cómo son estas funciones. Empezamos por sigma x, seguimos por sigma y sigma z. Vamos con el operador de creación. En este caso tenemos que especificar qué dimensión es. Le pondremos un 8 y nos sale este resultado. Seguimos con el de destrucción también, n igual a 8. Y vamos a hacer una pequeña comprobación. Vamos a hacer el operador del anterior y efectivamente nos da como resultado la matriz de creación. Si se utilizan unidades normalizadas, es decir, se considera que m omega partido por h barra igual a 1, los operadores de aniquilación A y creación a daga son, respectivamente, a igual a 1 partido por raíz de 2, paréntesis, x más ip, y a daga igual a 1 partido por raíz de 2, paréntesis, x menos ip.
donde X y P son la posición y el momento normalizados que se pueden obtener mediante las expresiones X igual a más a daga partido por raíz de 2 y P se puede obtener como A menos A daga partido por I raíz de 2. En este caso se cumple la relación canónica de conmutación XP igual a I, asumiendo que H barra es 1. Vamos a ver qué sucede. En primer lugar, vamos a proceder al cálculo de la posición normalizada, que nos da esta expresión matricial. Veamos qué sucede con el momento. Nos da esta otra matriz con elementos complejos. Y por último vamos a calcular la relación de conmutación. Nos tendría que dar una matriz diagonal. En este caso nos salen la diagonal toda unidad imaginaria, excepto el último elemento que nos da menos 7, J, que tendría que ser J. Esto es debido al truncamiento que se ha realizado en los espacios de Hilbert, que hemos reducido la dimensión a 8. En la mayoría de casos nos interesan los sistemas cuánticos acoplados o compuestos, por ejemplo, qubits acoplados, o un qubit acoplado a una cavidad, modo oscilador, etc. Para definir estados y operadores para estos sistemas en QTIP utilizamos la función tensor para crear instancias QOPJ para el sistema compuesto. Por ejemplo, si se considera un sistema compuesto por 2 qubits y queremos crear un operador de Pauli que actúe sobre el primer qubit y no afecte al segundo, es decir, el operador sigma z, producto tensorial con la identidad, haríamos lo siguiente: sigma z1 igual a tensor sigma z qi. Vamos a ver qué se obtiene. Esta sería la expresión matricial para este operador. Podemos hacer lo mismo al revés, es decir, que la identidad actúe sobre el primer qubit y el sigma z actúe sobre el segundo qubit. En este caso se obtendría esta otra expresión matricial. También se pueden crear hamiltonianos con operaciones tensoriales más complejas. Por ejemplo, este que está escrito aquí, epsilon 1 sigma z, producto tensorial con la identidad, más epsilon 2, identidad, producto tensorial con sigma z, más g, sigma x, producto tensorial con sigma x. Tendríamos esta operación de aquí. Y esta sería su matriz asociada. La evolución de un sistema cuántico en QTIP se puede calcular mediante la función MSolve, que es la abreviatura de Master Equation Solve, que se utiliza para la dinámica disipativa, pero si no se le asignan operadores de colapso, que son los que describen la disipación, se convierte en la evolución de la ecuación de Schrödinger para estados iniciales en forma de vector de estado o de la ecuación de von Neumann para los estados iniciales en forma de matriz de densidad. Estos solvers devuelven un objeto de tipo o de data que contiene la solución al problema planteado. Por ejemplo, se puede considerar un qubit con hamiltoniano h igual a sigma x y estado inicial 0. Su evolución se puede calcular de la siguiente manera, esta que está descrita aquí. Realizamos la simulación con MSolve y se obtiene una lista que es un objeto de tipo o de data, que en realidad es una lista de objetos QOPJ con los 100 estados de la simulación. A partir de cualquiera de ellos se puede calcular el valor medio del operador. Por ejemplo, para el último elemento de la lista es acceder al atributo states con índice -1 y se obtiene un determinado valor, pero también podemos hacerlo para todos los estados de la lista. Por ejemplo, con esta instrucción, expect sigma z para todos los estados y se obtiene un array con todos los 100 números. Y esto se puede representar en un diagrama 2D, donde la X es tList, que es la lista de valores temporales, y la Y sería los valores esperados. Y veamos qué sucede, que sale. Se obtiene una gráfica, la gráfica del valor medio de sigma z para los distintos estados de la simulación en distintos instantes del tiempo. Vamos a añadir disipación a un problema. Comenzaremos por considerar un oscilador armónico cuántico con el hamiltoniano h igual a h barra omega a daga a. Haremos la consideración de que h barra omega es 1, la definición la tenemos aquí en este fragmento de código de aquí arriba. Tomamos una dimensión de 10, ya nos da suficiente resolución, pero si aumentáramos el valor nos daría mucha más resolución al calcular los estados. Tomamos una resolución de tiempo, realizamos la simulación y dibujamos el resultado del valor esperado. Y nos sale el número de fotones a medida que pasa el tiempo.
el número de fotones inicial era 5, entonces a causa de la disipación se va reduciendo el número de fotones a medida que pasa el tiempo. Esta es solo una de las posibilidades que ofrece este entorno de programación para simular sistemas cuánticos.